Vale, pues nada, estamos grabando. Básicamente, este programita es una interfaz de usuario que nos va a permitir administrar, gestionar, crear, editar nuestras bases de datos. ¿De acuerdo? Hay que entender que las bases de datos están compuestas básicamente por tablas. Estas tablas podríamos decir que tienen un organigrama o tienen una estructura acorde a los datos que vamos a guardar a ella. Y los datos que vamos a guardar a ella se le denominan eh, registros. Por ejemplo, cuando hicimos la base de datos de la gestión de los productos de la cesta de la compra, ¿vale? Creábamos dos tablas, ¿de acuerdo? Una llamada usuarios y esta tabla básicamente es la estructura adecuada para guardar unos determinados datos, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en base de datos, lo que tenemos que, en primer lugar, es empezar, decir, bueno, ¿qué tablas necesito? ¿Qué estructura de datos basado en tablas necesito para guardar determinados qué datos? En mi caso, yo creo una tabla que está compuesta por diferentes columnas. Las columnas básicamente son las estructuras mínimas pues, para guardar en esta tabla cada uno de los diferentes elementos de los registros. En el caso de mi tabla de usuario, como podéis ver, podía guardar el nombre de cada usuario, el mail, el password, el código que utilizábamos para efectos de seguridad, antirrobo de sesión, etcétera, etcétera. Bien, entonces cuando pensamos en una aplicación y más particularmente en una base de datos, lo que tenemos que pensar es en qué tablas necesito o qué tabla necesito para guardar mi información, para guardar de forma estructurada y ordenada y separada mis datos. ¿De acuerdo? Es muy posible que no necesitemos solo una tabla, sino que necesitemos varias tablas. Y estas tablas internamente es muy posible que estén relacionadas, ¿vale? Era el caso del otro día. Metimos productos y cuando metíamos, guardábamos los productos que teníamos en la cesta de la compra para ir a comprar, hicimos una aplicación multiusuario. Como podéis ver, la tabla de productos está compuesta por el campo producto y por el campo o por la columna usuario. En esta columna realmente no estoy guardando literalmente el usuario, lo que estoy guardando es la referencia en la tabla usuarios que representa, ¿no? Nosotros estamos identificando en esta tabla de usuarios, ¿vale? Pues tenemos el usuario 1 y el usuario 3. Esta key o esta variable o este campo, ¿no? Esta columna, pues podríamos decir que es un tanto especial, ¿vale? La tenemos que dotar de una serie de peculiaridades, de una serie de características para que cada vez que vamos añadiendo un determinado registro, le vaya otorgando un número, una identificación única y exclusiva. Que incluso eliminando un determinado usuario, pues este 3 no se vuelva a repetir, siempre y cuando no queramos, claro que es lo habitual. Entonces, dicho esto, realmente yo lo que utilizo o lo que vamos a utilizar es esta key, esta llave principal, esta identificación, como si fuera el DNI del usuario, ¿vale? Para posteriormente relacionarlo con los diferentes registros que vamos a tener en otras tablas, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues nada, cada producto le pertenece a un usuario. Entonces, en la tabla de productos lo que estoy guardando es esa identificación, creando una relación propiamente dicha. ¿De acuerdo? En realidad, voy a abrir aquí avisando, me voy a venir aquí al diseñador y como podéis ver, un poco el resumen de esta parte, a ver si me deja, a ver, aquí, ahora, ¿vale? Así y así. Como podéis ver, generalmente todos se resumen en este mapa, en un mapa conceptual, podríamos decir, de cómo es mi tabla. Básicamente, o cómo es mi base de datos, qué tablas la compuestan y qué relaciones existen entre ellas. Porque posteriormente lo que vamos a conseguir, o lo que me va a permitir, entre comillas, es poder optar a poder manejar de una forma más rápida, eficiente y utilizar SQL pues, para poder añadir, eliminar, editar, buscar, filtrar estos datos. ¿De acuerdo? Siempre que sigamos estas pautas que vamos a ir viendo.
Entonces, como podéis ver, tengo la tabla productos y la tabla productos lo que estamos haciendo es guardar en el campo usuario el ID, le llamo ID, puede ser key, clave principal, a la que pertenece este producto. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es crearnos, bueno, la base de datos es la misma, veis que en esta base de datos hay 3 tablas, lo que pasa es que esta tabla pues nada tiene que ver con esta, ¿de acuerdo? Es muy frecuente en cada proyecto crear una base de datos diferente, no utilizar la misma base de datos para todos los proyectos, ¿de acuerdo? En mi caso, bueno, pues no voy a hacer esto, bueno, o sí, no lo sé, ¿vale? Voy a crearme, a ver, voy a entrar de nuevo en mi servidor. Igual que tengo, a ver si me deja, vale. Voy a ir al servidor avisando.com y vamos a intentar hacer la base de datos. A ver si puedo crear una nueva base de datos, ¿vale? Vamos a crear una nueva base de datos que vamos a llamarle cartas de restaurantes, ¿vale? La carta para hacer pedidos, sí, podría ser interesante, ¿de acuerdo? La carta. Bueno, restaurante, ¿vale? Vamos a crear opciones adicionales, a ver qué nos propone. Nada. Tabla de caracteres, bueno, esto mejor, si me deja, a ver, bajo, UTF-8, UTF-8 Unicode, vamos a dejar esta. Y UTF-8 Unicode Spanish, podría ser. Vamos a poner esta. Bueno, y creo esta nueva base de datos. Entonces ya tengo 2 bases de datos independientes, ¿eh? Bien, si vengo aquí a mi phpMyAdmin, voy a volver a aplicarlo, ¿de acuerdo? Voy a quitar esto así, voy a actualizarlo, así me deja. Ahí aparece, ¿vale? Ya tengo esta base de datos y tengo una nueva base de datos totalmente vacía, no hay ninguna tabla. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a ir a visando.com y vamos a recuperar algunos de los proyectos que, a ver, control F, restaurante. Podría ser interesante este, ¿no? Que hicimos en su momento, al principio de las primeras semanas, ¿recordáis? En las que, bueno, básicamente teníamos, bien, la posibilidad de crear un restaurante. Vamos a ver, pizzas, aquí está, muy bien, vale, guay, ¿no? Muy bien. Y postres, kebab, hamburguesas, muy bien, muy bien. Pues, ¿por qué no? Podríamos a lo mejor tener toda esta información en base de datos y que nuestra aplicación lo que haga es leer los datos de la base de datos, posteriormente juguemos con ellos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que necesitamos es, vamos a pensar, ¿no? Lo que necesitamos es una base de datos que nos permita guardar la información de nuestra carta categorizada para poder llevar a cabo determinados acciones, pedidos, cambiar precios, un momento determinado pues quitar de stop, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer este ejemplo. De tal forma que me voy a venir aquí a mi phpMyAdmin, en restaurante, he hecho esta base de datos para este menester. Y lo primero es crear, ¿no? Yo estoy aquí en el restaurante, voy a crearme una tabla, ¿vale? Si yo estoy aquí, ¿vale? Vamos a crearnos una tabla. Voy a empezar por crear la tabla categorías, o menú, no sé, categorías. Yo creo que está bien, ¿no? Y le vamos a dotar... ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De 2, podría ser, ¿no? Dos campos, categorías, 2 campos, a ver. Creo que lo teníamos aquí. A lo mejor podríamos guardar también
esta cosita, ¿no? El icono también, ¿no? A lo mejor puede ser interesante el icono. Sí, podría ser interesante. El icono, vale. ¿Yo qué es lo que quiero? Por un lado, tener categorías, ¿vale? Entonces, categorías, vamos a dotarle de tres campos, en el que cada categoría va a tener una identificación única y exclusiva. Entonces, ahora cuando yo estoy creando esta tabla, lo que estoy haciendo de alguna forma es exponer, expresar, básicamente qué es lo que quiero guardar y cómo lo quiero guardar, cuál va a ser la estructura de los datos, en este caso para categorías, ¿vale? Yo siempre lo que hago es crear un campo llamado ID, hay gente que lo llama key, ¿vale? Hay otros que lo llaman clave principal, a mí me gusta llamarlo ID, en minúscula. Posteriormente viene el tipo de dato que voy a guardar en esa columna, en ese campo. En este caso va a ser, fijaros, tenemos un montón de tipos de campos, pero en realidad todo se resume en campos de tipo varchar o de tipo char, de tipo cadena y de tipo numérico. Son los más genéricos. Pasa que dentro de los numéricos los hay más grandes, más pequeños y súper grandes. De tal forma que pueden ser valores realmente gigantes y valores reales, valores decimales, valores enteros. Bueno, pues en función del valor que de alguna forma creamos que va a tener, pues así tenemos que actuar. Yo voy a decir un valor entero, pero vuelvo a insistir, hay valores numéricos, también de fecha y hora, si quiero guardar una fecha válida, una hora válida. También tenemos valores de tipo char, ¿vale? Char, varchar, son, pues, generalmente si ponéis encima el ratón, pues os va a decir la cantidad o la longitud de caracteres que como mucho puede entrar, ¿de acuerdo? Cada uno de estos tiene su connotación, ¿de acuerdo? En función de lo que queramos guardar, pues nos permite de alguna forma guardar una información u otra, ¿vale? Dame un segundito. Bien, en este caso también tenemos, bueno, estos son nuevos de este tipo, ¿vale? Tipo JSON, bueno, en principio ya os digo que voy a decir que es un valor entero. Un valor entero nos permite valores que van desde esta cantidad, 2.147 millones, hasta el 2.100, desde el menos al más, ¿vale? Pero luego vais a ver que tenemos la posibilidad aquí en atributos, en el que puedo dar diferentes atributos o cambiar los atributos y hacer que el valor cambie, ¿no? Entonces, si yo digo aquí un signet, lo que significa básicamente es que solo, única y exclusivamente quiero la parte positiva de todo el rango. Al tener desde el menos 2.000 millones hasta el más 2.000 millones, pues básicamente la parte negativa la discrepo, la quito, entonces utilizo todo el rango en la parte positiva. Como lo veis, el rango sin signo es de esos 4.294 millones, ¿vale? Yo creo que es exageradamente grande, sinceramente. Vamos a ver qué pasa con un pequeño entero. Mirad, que va del 0 al 255. Yo creo que me voy a quedar con este, ¿vale? Con un pequeño entero. No creo que tenga más de 255 categorías, ¿de acuerdo? Entonces, como lo pongo en modo un signet, básicamente pues, lo tenemos, ¿vale? Ahora, esta opción que hay aquí, que pone autoincrementable, ¿vale? Y clave principal. Voy a activarla. ¿Vale? Aquí doy a aceptar o continuar. Básicamente lo que estoy diciendo, que este campo va a ser el que va a identificar de forma única y exclusiva a las categorías. ¿De acuerdo? ¿Puede haber dos personas en el mundo que se llamen Pepito? Imaginar. O dos categorías que tengan... Sí, pero serán diferentes por el ID que las representa o que las identifica. Vale, para que sea el propio sistema el que les otorgue un número, hay esta opción que pone aquí autoincremental, ¿vale? Autoincrementable. Entonces, si lo picamos, lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo es que nuestra tabla tenga un campo llamado ID de tipo pequeño entero, ¿vale? Y que sea un signet, solo quiero la parte positiva, clave principal que va a identificar al registro completamente y el propio sistema nos lo va a ir agregando, ¿vale? El propio sistema no es que vaya agregando, sino que también lleva una gestión de IDs. Por si en un momento determinado, pues elimino una categoría, que ese ID ya quede excluido, este tipo de cosas. ¿De acuerdo? El propio sistema ya se encarga de llevar a cabo toda esta gestión. Ahora vamos a ir con la categoría, campo categoría, que es donde voy a guardar el nombre de la categoría.
voy a decir que en este caso va a ser un char, ¿vale? Aquí podríamos utilizar char, posiblemente también varchar, ¿vale? La diferencia es que char ocupa siempre la misma cantidad de caracteres, independientemente que los utilice o no. Entonces, si yo pongo aquí, esto tiene un rango máximo hasta 250, si mal no recuerdo, efectivamente hasta 250 caracteres, con lo cual yo creo que tendríamos de sobra. Yo voy a poner aquí 80. ¿Qué significa? Que tengo hasta 80 caracteres disponibles para guardar cada categoría. Pero si yo, por ejemplo, pongo pizza que ocupa 6 o 7, bueno, pues desgraciadamente tengo esos 72 caracteres que están ocupando espacio, pero realmente no guardo nada. Lo bueno, entre comillas, es que posteriormente, pues todos los registros ocupan la misma cantidad de espacio en disco y el acceso, básicamente, pues va a ser más rápido. Si hubiera sido varchar, la diferencia tiene un rango mayor, ¿vale? Lo veis, hasta 65.000. Y si yo pongo 80 aquí, lo máximo sería de 80. Pero si guardo pizzas que ocupa 6, pues me va a guardar 7 caracteres, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si luego vienen hamburguesas? Pues que ocupará más. Otros pongo postres que ocupará menos. ¿Qué es lo que pasa? Que cada registro, la cantidad de bit o de byte o de kbyte que va a tener en disco es diferente. Optimizo la cantidad de espacio que utilizo al mínimo, pero sin embargo el acceso a datos pues es un poquito más lento, ¿de acuerdo? Entonces no hay que abusar tampoco de char, pero en este caso puntual me parece más interesante utilizar char, ¿de acuerdo? Cuando son de tipo carácter, como son todos estos, test, medios test, binary, todos estos, ¿no? Hay que procurar decir, ¿vale? A decir char, el cotejamiento. Cotejamiento básicamente tiene que ver con qué es lo que guarda aquí y de qué forma. Voy a poner UTF-8 Unicode, ¿vale? Para no tener problemas. Si estuviéramos hablando pues, de otros idiomas, pues tendríamos que elegir el cotejamiento adecuado. En nuestro caso, este es el idóneo. También voy a guardar el icono, ¿vale? Ese icono, que a lo mejor nos puede venir icono, ¿vale? El icono que representa cada categoría. En este caso también va a ser un char, pero lo voy a hacer más pequeñito. Yo creo que con 25 tendríamos más que suficiente. Bien, cotejamiento de la tabla UTF-8 y el motor de almacenamiento. Básicamente, como os dije el otro día, aquí pues vamos a utilizar MySun, InnoDB. Son los que habitualmente más se utilizan. Y el que más se suele utilizar es InnoDB. Esto no significa que MySun pues, sea también muy interesante. Dependiendo de qué es lo que estamos haciendo y depende del contexto, MySun no es tan flexible ni permite tantas posibilidades como ofrece InnoDB. Pero sin embargo, MySun es un motor de almacenamiento que está ultra optimizado para hacer búsquedas, para hacer filtros sobre las tablas. De tal forma que si yo imaginar que en lugar de ser una tabla de 15-20 categorías que podríamos llegar a tener, pues tiene unos cuantos cientos de miles de categorías, si quiero hacer una búsqueda, pues a lo mejor MySun, si no va a tener posteriormente relaciones, pues puede ser una opción muy válida para extraer información de una forma muy rápida. El resto, pues i9 funciona mejor en inserciones, en actualizaciones, en borrados y aparte nos permite transacciones, también nos permite llevar a cabo lo que hemos hecho anteriormente, relaciones. De tal forma que la propia base de datos, cuando yo creo una relación entre tablas, va a saber que un determinado registro, un determinado campo de ese registro es posible que esté relacionado con el registro de otra tabla, identificando de alguna forma ese registro, como hemos visto anteriormente con los productos y los usuarios. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio esta sería una muy buena configuración para nuestra tabla de categorías. Vamos a dar a guardar. Como podéis ver, queda marcada, ¿de acuerdo? Queda marcada la zona primaria, el ID primario, identificador único y exclusivo. Vamos a insertar aquí, por ejemplo, en nuestras categorías, por ejemplo, las pizzas y las hamburguesas. Esto se hace a efectos de prueba para tener datos,
pero lo que tenemos que hacer posiblemente es que nuestra aplicación le permita al usuario gestionar todo esto de una forma adecuada, ¿de acuerdo? En una intranet, una zona privada, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si yo doy a categorías, pues efectivamente, veis, hemos metido pizzas igual a 1 y categorías que sería la 2. Ya lo está haciendo por nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a crearnos una nueva tabla para, pues no sé, lo llamamos productos o carta, no sé. Productos, ¿vale? O platos, está bien, platos, ¿vale? Voy a empezar identificando el plato de forma única y exclusiva, con lo cual, pues básicamente siempre es lo mismo. En este caso, platos, ¿cuántos podemos llegar a tener? Hombre, pues no lo sé, pero yo creo que con 32.000, hombre, a lo mejor por si acaso 255 no lo voy a utilizar, por si acaso, pero sí me voy a ir a un pequeño entero que llegamos hasta 65.000, ¿vale? Un signe, ¿vale? Bien, clave principal, primario, vale. Vamos ahora a especificar a qué categoría pertenece este. Con lo cual es aquí donde vamos a decir que lo que queremos guardar es un pequeño entero, ¿vale? De tipo unsigne, ¿de acuerdo? Y lo único que voy a añadir es que sea un índice. Como podéis ver, en esta opción, a la hora de configuración en índice, tenemos primary, único, index y full text principalmente. Entonces, ¿por qué lo marco como índice? Porque al marcarlo como índice me va a permitir extraer los platos de una determinada categoría de una forma mucho más rápida, porque el sistema, el motor, ya va a quedar optimizado justo para esto que estoy hablando. Básicamente, si yo quiero extraer algún plato de una determinada categoría, pues muy posiblemente no os permita guardar, acceder a esta información de una forma mucho más rápida. ¿De acuerdo? Eso, un índice. Vamos a poner ahora plato como... En este caso va a ser... Ahora sí voy a utilizar un varchar de 250, creo que es más que suficiente. Cotejamiento. Entonces veis que lo que voy haciendo es... ¿Qué quiero guardar en la tabla? Pues yo lo que quiero guardar es el plato, la categoría, podríamos decir, pues comentarios, ingredientes, ¿de acuerdo? Bien. Por ejemplo, aquí vamos a meter, pues no sé, comentarios. Comentarios. ¿De acuerdo? Estos comentarios, pues yo creo que también va a ser un varchar. En este caso vamos a irnos a 1500, ¿vale? Para ir sobrados. Por si acaso queremos contar ahí lo que fuese en cada momento. ¿De acuerdo? Podríamos meter el precio también, ¿vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo tengo pizzas aquí? He dado pizzas, sale pollos, pizza, bueno, sale esto. Estas pizzas y las pizzas tienen diferente precio en función de el tamaño. O la hamburguesa, puedo tener mega hamburguesa o raciones, ¿no? No sé. En Lugo, aquí hay veces que vas a restaurantes de estos de tapeo y tienes ración o media ración. Y el precio cambia, es lo mismo, lo único que una viene con la mitad, ¿no? Entonces serían dos precios para la misma ración totalmente diferentes. A lo mejor las pizzas tengo la misma pizza, pero la tengo en pequeña, mediana, grande y familiar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Claro, cómo gestionamos esta movida? ¿Cómo gestionamos esto? ¿Vale? Pues en la base de datos, a mí se me ocurre, bueno, vamos a ver aquí, aquí estoy. Voy a quitar esto, que no me estorbe, esto fuera, esto aquí. Vale. Tengo el plato, tengo los comentarios o preparación o, bueno, el comentario que quisiéramos llevar a cabo. Creo que con esto, ¿vale? Voy a decirle cotejamiento y vamos a guardar. Bien, lo que voy a hacer ahora es crear la relación en la tabla con la que quiero relacionar. Entonces, esta opción que hay aquí, ¿veis? Pone vista de relaciones, le pico, y lo que voy a hacer es decir que mi campo categoría está relacionado con la tabla categorías ID. Tiene que coincidir, muy importante, al dedillo, los datos, ¿vale? Tiene que coincidir. Cuando creamos una relación, principalmente hay que fijarse... Ahí va, cuidado que se me ha ido. Bien.
en si el campo origen con el que estoy relacionando, o sea, con categorías ID. ¿Qué pasaría si yo borro una categoría? Entonces, aquí puedo decir, cuando borro, pues puedo decir, oye, restrinjo. Principalmente hay que fijarse en cascada y restrinjo. Set null y no acción suelen ser menos habituales de utilizar. ¿Qué pasa si yo pongo restringir? Restringir lo que va a hacer es que no me va a permitir eliminar categorías si existen platos que pertenecen a esa categoría. ¿Vale? Ahora, si yo digo on delete o en cascada, si yo borro una categoría, automáticamente se van a borrar todos los platos de esa categoría. ¿De acuerdo? Yo considero, creo que es, en este caso, por si acaso, voy a restringir. Oye, no voy a borrar, no permitas borrar platos, perdón, no permitas borrar categoría si existen platos, ¿vale? Y de lo mismo con actualizo. ¿Qué pasa si yo actualizo una categoría? ¿Qué pasa con los platos? Bueno, pues que no me deje o que lo haga en cascada, ¿de acuerdo? Esto solo es si cambio este ID. Es muy difícil cambiar el ID, ¿no? O sea, yo tengo la categoría 5 y pongo 6. Pues yo esto lo voy a hacer en cascada. De tal forma que todos los platos que pertenecen automáticamente pasen a la nueva. ¿De acuerdo? Básicamente esto es lo que vamos a llevar a cabo. Nombre de la restricción, que me lo haga el solito. Y básicamente, si venimos aquí al restaurante y vengo al diseñador, como podéis ver, ya tenemos esta infraestructura. ¿De acuerdo? Ya hemos creado esta situación. ¿De acuerdo? Bien, estábamos hablando de los productos. Perdón, productos no, se me ha ido saltar al cielo. De los precios. Claro, yo podría decir, coño, pues a cada plato le meto un precio y aquí pasa, Dios, gloria, ¿no? Se acabó. Pero ¿qué pasa en esas situaciones en las que un mismo plato puede tener diferentes precios? Como las pizzas, las hamburguesas o las raciones, ¿vale? En función del tamaño o de alguna característica. ¿De acuerdo? Es el mismo plato, pero cambia el precio. Entonces no es un precio, no es un precio único, puede ser 1, 2 o 3 o 4 precios. Podemos decir, bueno, pues nada, pongo aquí 4 campos más. Pero claro, son 4 campos que no siempre voy a utilizar, porque cuando yo pongo un arroz con liebre, pues a lo mejor el precio es unitario, no es medio plato de arroz. O cuando pongo un pollo, pues un pollo es un pollo. Otra cosa, dije, bueno, que tengo dos, medio pollo, un pollo, ¿vale? O la pizza. Entonces, no siempre voy a utilizar todos los campos. Dicho todo esto, se me antoja mucho más interesante crearme una nueva tabla que la voy a llamar precios o tarifas, ¿vale? Precios o tarifas. Cada precio va a tener un ID, autoincrementable, clave principal, atributos, un signer. Los precios, hombre, ¿cuántos precios puedo llegar a tener? Yo creo que más de 65.000 precios sería bastante complicado, ¿vale? Ahora vamos a decir, este precio, ¿a qué plato? ¿De acuerdo? ¿A qué plato pertenece? Voy a decir que también es exactamente igual, porque lo voy a combinar con el ID index, ¿vale? Con el ID de platos. Bien. Y ahora vamos a ponerle una descripción, ¿vale? De precio. Una descripción de precio, en el que vamos a guardar ahí el motivo o el por qué ese precio es más alto. Simplemente, pues mediano, grande, media ración, ¿de acuerdo? Una breve descripción. Para esto voy a utilizar un varchar de 50 y un cotejamiento UTF-8 Unicode. Por último, pues el precio en sí mismo. El precio, que en este caso también es un valor de tipo entero, de tipo numérico, pero vamos a optar por un valor decimal. ¿De acuerdo? Hombre, el precio en un restaurante, pues yo creo que con más de 9.000 euros algo no creo que valga, no lo sé. 9 son 4, voy a poner 6,2. Esto lo que estoy diciendo es que quiero un número de hasta 4 dígitos, pero de los 6 dígitos, 2 son decimales, quedando 4 para la parte entera. ¿De acuerdo? O sea, el máximo aquí sería el 9.999,99. Si desprecio la parte negativa, ¿vale? Bueno, cotejamiento UTF-8 Unicode.
Y de nuevo, InnoDB, vamos a continuar. Bueno, en principio, perdón, vamos a guardar, ya lo tenemos. Ahora lo que me quedaría es crear la relación de nuevo, de tal forma que lo que quiero es decir que el plato pertenece a la tabla platos y el ID. De tal forma que aquí posiblemente sí que será interesante, ¿no? Si yo borro un plato, pues en cascada, bórrame, y esto lo voy a hacer en cascada. Sí que puede ser o tener más sentido, oye, si es que si yo lo que quiero es borrar un plato, automáticamente bórrame todos los precios de este plato, y si lo actualizo, pues exactamente igual. Más que, oye, es que tengo que borrar primero los precios y luego borrar los platos. Hombre, eso creo que tiene menos sentido. Por eso esto depende del contexto en el que estemos, puede ser interesante una u otra cosa. Muy bien, pues básicamente ahora tendríamos esta situación. ¿De acuerdo? Vamos a ver en el diseñador cómo ha quedado la cosa, ¿vale? Si me deja... Esto del diseñador es un poco rollete, siempre voy a poner esto en cuadrático, así me gusta más, ¿vale? Así, categorías... Ahí está. Bueno, como podéis ver, ahora tengo platos. Cada plato pertenece a una categoría. Y tengo precios. Y cada precio que yo guarde aquí va a pertenecer a un plato. ¿Qué significa? Que puedo tener tantos precios por plato como se me antoje. Con lo cual, esta estructura, pues la verdad que está bien, ¿no? Yo creo que es lo más adecuado. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a meter un nuevo plato, por ejemplo, vamos a insertar. Aquí en la parte de arriba veis que puedo modificar de nuevo la estructura. Puedo mandar sentencias SQL. Puedo buscar haciendo un filtro. Vamos a insertar. Entonces, yo lo que quiero es decir, bueno, ¿qué queremos? Una pizza. ¿De qué? Aquí la describimos. Pizza de jamón con queso y aceitunas. Muy rica. ¿De acuerdo? Y comentarios. Bueno, esto, los comentarios más bien sería esto. Aquí voy a poner pizza glamurosa. Esto es el nombre de mi plato. Y aquí vendríamos la descripción. Muy rica, pues lleva mucho de todo y sabe muy bien. Es muy sana. No sé, lo que fuera fuese. Damos a continuar. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos este plato. Si damos aquí a examinar, a esta opción, aquí está nuestro plato. ¿De acuerdo? Si os fijáis, en categoría me ha marcado un 1, que está identificando el ID que la categoría, en la tabla categorías tiene pizza. ¿De acuerdo? Esto empezaría a crecer tanto como necesitamos tantos platos, pues va a ir creciendo. Vamos a insertar otro, en este caso, pues yo que sé, hamburguesa de codillo. Lleva nuestra tradicional mezcla de salsas con pan de untar del rico. Bla, 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 lo que fuera, la descripción. En este caso vamos a elegir que pertenece a hamburguesas. Vamos a continuar y si vengo aquí a examinar, pues aquí está. Estos campos que ya están descritos van a ir, vamos a tener tantos campos como nuestra aplicación vaya necesitando. Eso sí, cada plato le tengo identificado. ¿De acuerdo? Bien. Cada plato le tengo identificado por su categoría. ¿De acuerdo? Coincide que, bueno, en esto, para que no coincida, vamos a insertar ahora otro, por ejemplo, en este caso la pizza
margarita, ¿no? Pizza margarita, que tiene una descripción y esto es pizza. Ahora, como podéis ver, tengo la pizza 1, la pizza 2, la 3, pero cada pizza pertenece. Esto es pizza, me lo dice claramente, el 1 claramente y el 2 que es hamburguesa. Y lo estoy categorizando. Esto nos permite tener una gestión posteriormente pues muy interesante y muy eficiente. Ahora lo que no sabemos es lo que cuesta cada una de estas pizzas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a precios y vamos a insertar. ¿Vale? Entonces aquí lo que tengo es los platos. Voy a decir que la pizza glamurosa, por ejemplo, la versión grande o tamaño grande, vale 15 euros. También de la pizza glamurosa, la versión pequeña, pues vale 25, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? 10 euros. Vamos a continuar y como podéis ver, ahí tenemos nuestros dos precios. Y tenemos identificado este precio de 15 y este precio de 10, ¿a qué plato? Entonces yo tengo un plato con dos precios. El plato número 1 tiene dos precios, en función de si es grande o es pequeña. ¿De acuerdo? Hay algunos que tendrán 4 precios, otros tendrán 2, otros solo tendrá uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la hamburguesita esta de codillo, nada, no ponemos nada, simplemente, porque no es obligatorio la descripción. El precio es de 15 euros, vale la hamburguesa esta de codillo. Ya está. Ahí lo veis. ¿Vale? Al ser precio único no le pongo descripción y básicamente pues ahí lo tenemos. Entonces esto empezaría a crecer con todos los precios adecuados a nuestra aplicación. ¿Qué tendríamos que hacer ahora con nuestra aplicación? Bueno, pues de lo que se encargaría, por un lado, dos zonas. Por un lado, la zona pública donde pues, vamos a tener un menú. En este menú lo que vamos a hacer es pintar todas las categorías y con el ID de la categoría, por pods, lo que haríamos es pintar pues los productos con el precio, ¿vale? Con el precio, o precios, si tiene varios, y que el usuario pueda seleccionar, ¿vale? Qué es lo que quiere comprar y lo va a ir metiendo en un carrito, ¿de acuerdo? Y una zona privada con un login privado desde donde vamos a poder gestionar, añadir, editar categorías y donde vamos a poder gestionar, añadir, editar, modificar nuestros productos, cambiar precio, quitar de stock, ¿vale? Posible que a lo mejor no nos interese tener en un momento determinado algo, ¿no? Así pensando, pues me voy a venir aquí a platos y antes de seguir, pues vamos a insert en la estructura. Vamos a añadir un nuevo campo después de comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, después de categoría le voy a meter, después de categoría, que le voy a llamar activo, por ejemplo, está activo, si está activo, si este plato yo le tengo activo, esto va a ser un team con longitud 1, ¿vale? Me cargo la parte, esto simplemente lo que quiero es que tenga o un 0 o un 1. Lo voy a poner aquí en comentarios. 0 no activo, 1 activo. Te falta leer, ¿no? El nombre. Dime. Sí, aquí. Ahí está. Vale. Y ahora vamos a ver un valor predeterminado. Cuando yo creo un registro, que por defecto me meta un valor. Entonces yo, cuando meto un nuevo plato, pues de forma automática, lo voy a poner aquí personalizado, voy a decir 1. Guárdame el valor 1. Entonces, si yo doy aquí a continuar o guardar, veréis que todos los platos, ¿de acuerdo? El stock, ¿veis? Aquí ya me lo marca, pues están en 1. ¿Qué pasaría? Pues que mi aplicación, si por ejemplo pues se me ha acabado la carne de codillo, pues esto lo plantaríamos en 0 y no veríamos esa hamburguesa ese día, pues la carta, ese día no tendríamos disponible posiblemente la hamburguesa de codillo. ¿Por qué? Porque no tenemos carne de codillo. Entonces, pues queda un poquito raro, rancio. Muchas veces, joder, pides algo, no, es que no lo tengo, es que se me ha terminado, coño, pues no lo pongas. Entonces, con esta aplicación, pues yo creo que
puede ser interesante. Y aquí lo tenemos. Es más, podríamos tener varios platos y en función de la época activarlos o desactivarlos, ¿vale? En los comentarios podemos activar y desactivar todo lo que queramos. O sea, en los comentarios pues podemos meter los ingredientes, alergenos, todo este tipo de cosas, porque es un campo libre, podríamos tener lo que quisiéramos. ¿De acuerdo? Bueno, no sé hasta aquí si tenéis alguna duda o se entiende más o menos bien. Por ahora bien, un pelín como haces viene siendo, ¿no? Vale, voy a detener la grabación.